Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo Work in Progress de Multiverse Budokai. Esta semana estaremos viendo algo muy interesante. Un plano de Goku caminando. Pero, ¿qué tiene de especial un plano de Goku caminando? Pues bueno, resulta que en este plano usaremos la técnica denominada como rotoscopia. Si quieren saber más, quieren saber este vídeo porque ¡vamos allá! Empezamos fuerte. Este es otro plano por parte de Animaster, quien en este caso está haciendo una corrección a Manga Youtuber, quien originalmente hizo esta animación usando la rotoscopia como técnica de trabajo. Seguramente se preguntarán todos, ¿cuál es el sonido de una jirafa? Pues bueno, este no es el momento para eso. Pero bueno, es el siguiente. Vale, pero ahora sigamos con esto. ¿Qué es la rotoscopia en animación 2D? Pues fácil, se trata de una técnica de animación que consiste en utilizar imagen real o imagen CGI, en nuestro caso renders en 3D, para calcar en 2D por encima de dicho render 3D. De este modo, los animadores menos experimentados pueden ayudar al mismo ritmo que los demás, y también nos aseguramos una mejor calidad de trabajo. Por supuesto, Manga Youtuber, Gerrel, Nelmorin y Animaster añadirán las correcciones que sean necesarias a dichos calcos para que se vean con el estilo y adecuación correctas, como es el caso del Goku que están viendo ahora mismo. En esta corrección, Animaster se encargará de suavizar un poco más la animación, debido a que esta era la primera vez que Manga Youtuber hacía rotoscopia y la animación quedó algo temblorosa, aunque eso es muy habitual en las rotoscopias, sobre todo si es la primera vez que se trabaja de esa manera. Así Animaster le dará mayor fluidez y naturalidad y de paso, ¿por qué no?, darle un toque más Dragon Ball Z, por así decirlo. ¿Y a qué nos referimos con que tiemble? Pues básicamente eso ocurre cuando no se mantiene una constancia de la línea entre un frame y el siguiente. Por decirlo de otro modo, si haces una línea recta en un frame y en el siguiente la otra línea la haces más a la derecha o con demasiada inclinación o simplemente más gruesa, etc., de ese modo provocas falta de continuidad, haciendo así que la línea tiemble y la animación se vea rara. Como si tuviera Parkinson. Sin ofender a los que padezcan eso. Por favor, no nos funen por esto. Ay, maldito Culinin siempre escribiendo tonterías en los guiones. ¿Qué? Pero si fue Animaster el que lo corrigió. Ah, maldito conche su madre, maldito culio. Estoy comiendo un pan con tomate, ya déjame. Y antes de que algún iluminado lo pregunte, ya os lo adelantamos nosotros. Sí, el episodio 0 estará totalmente hecho con rotoscopia. Queremos testear esta técnica como método de trabajo de ahora en adelante. Probaremos qué tal nos va con la rotoscopia y cómo se ve el resultado final. Esto nos ayudaría enormemente ya que agilizaría muchísimo el workflow del equipo, es decir, el flujo de trabajo interno del equipo. Estimamos que podríamos triplicar la velocidad de trabajo con esta técnica.
Es posible que se hayan dado cuenta de que, a pesar de que Animaster solo está calcando por encima del modelo 3D, hay varios factores más aparte del 3D que debe tener en cuenta, como el movimiento de la ropa, la animación de manga youtuber que hay debajo, y también procurar mantener el estilo. Esto quiere decir que aunque solo sea un calco del 3D, requiere bastante dedicación y sobre todo tiempo. Apóyanos, hazte un favor y conviértete en Patreon. Por cierto, ¿no se han preguntado de qué parte es este plano? Se parece un poco al plano del teaser, ¿no creen? Pues muy pronto podremos saberlo. Solo daré un pequeño adelanto. Solo un pequeñito. Y es que lo que estamos haciendo está quedando muy épico. Ni se les ocurra perderse las noticias. Ey, tú. Un secreto. En breve empezaremos de nuevo con los streamings. No lo vayan comentando por ahí, ¿eh? Yo no se lo he dicho. Mientras, Animaster las pasa un poco complicadas haciendo la pierna. Un ciclo de caminar tampoco estaría fácil, y mucho menos de frente, pero Animaster se las arregla bastante bien. Le está quedando fenomenal, ¿no creen? ¿Saben qué es lo mejor de la rotoscopia? Que no es necesario ser un animador experto para ayudar, ni mucho menos ser un gran dibujante. Con un nivel básico, cualquiera de ustedes podría tomar uno de estos planos y calcarlo. ¿No es eso fantástico? Y si eso ocurriera, tendríamos, gracias a ustedes, un plano más listo para ser corregido, ayudando directamente a terminar el opening o los episodios.
Y sin mucho más que agregar, espero que el vídeo de esta semana les haya gustado. No olviden dar su like y suscribirse. Y por cierto, no olviden comentar qué les parece esto de la rotoscopia. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta otra! Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale un like, no estaría nada mal. Y si puedes compartirlo por las redes sociales, muchísimo mejor. Y abajo en la descripción del vídeo encontrarás todos los links necesarios por si queréis estar actualizados. Por cierto, arriba a la derecha tenéis un link directo a nuestra lista de reproducción Work in Progress. También tenemos cuenta de Patreon y link con donaciones abiertas en PayPal. Si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, recuerda hacer clic en la campanilla además de suscribirte. Realmente sería de gran ayuda. Y nos veremos el próximo sábado con más contenido.